También tenemos algo muy frecuente para nosotros, que es el dolor posquirúrgico persistente, ¿no? Que vamos a ver una lámina posteriormente en donde las cirugías que tienen mayor índice de cronificación del dolor, vamos a exponerlas en qué porcentajes. Y también existe DNL debido a atrapamientos nerviosos que se pueden dar, como en el síndrome del túnel del carpo o también en el síndrome doloroso regional complejo tipo 1 o también como consecuencia de tratamientos como la radioterapia, quimioterapia, etc. De lo que les hablaba hace un momento en cuanto al dolor posquirúrgico persistente se presenta con DNL, pues tenemos que el más prevalente es el que se da posmastectomía en un 31%, en la toracotomía, en la cesárea, safenectomía, artroscopía de rodilla, plasia inguinal y colecistectomía convencional. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de estos pacientes con DNL? Es importante apoyarnos en 3 pilares fundamentales. El primero es la historia clínica. Hay que hacer una anamnesis completa del paciente, averiguando todos sus antecedentes personales, las comorbilidades, los tratamientos que esté llevando, y también haciendo a detalle todo lo que tenga que ver con las características, temporalidad y los signos sensoriales del dolor. El segundo pilar es el examen físico, en donde nosotros vamos a investigar estos signos positivos o negativos sensoriales con un examen neurológico que debemos realizar. Y el tercer pilar es utilizar una escala diagnóstica y la más recomendada es la DN4. Entonces, acerca de los síntomas positivos y los síntomas negativos con los cuales nos vamos a encontrar en estos pacientes con DNL, tanto en la anamnesis como en el examen físico, encontraremos la alodinia, que es la sensación equivocada de dolor con un estímulo que no es doloroso. También la hiperpatía, cuando hay dolor con estímulos repetidos que no son dolorosos. La hiperalgesia, cuando hay una sensación dolorosa exagerada con un estímulo que no causaría tanto dolor. Y la hiperestesia, cuando hay una sensación exagerada del tacto. Y los síntomas negativos que también pueden estar coexistiendo con los positivos son la anestesia, hipoestesia e hipoalgesia. Entonces, haciendo uso de la herramienta para la detección del DNL, podemos ir siguiendo un algoritmo en donde el dolor neuropático que se presenta en el paciente, después de haber hecho una historia, una anamnesis bastante exhaustiva, nosotros sospechamos de que hay un daño nervioso. Pero además, con el examen físico, confirmamos que hay una coherencia neuroanatómica entre el daño del nervio que pensamos con la localización metamérica del dolor. Si es así, entonces podemos estar hablando de que tenemos una hipótesis de trabajo y el dolor neuropático es posible. Si este es posible, vamos a continuar investigando haciendo pruebas de confirmación. Las pruebas de confirmación van a ser los signos sensoriales positivos y negativos de los cuales hablé hace poco y que deben estar, obviamente, en el terreno inervado por el nervio que pensamos está dañado. Y dos, deben haber, no es obligatorio, pero no deben haber pruebas diagnósticas también en algunos casos que confirmen la lesión o la enfermedad que está causando este dolor neuropático localizado. Si tenemos las 2 pruebas de confirmación positivas, podríamos hablar de un dolor neuropático confirmado. Y además, a esto le podemos sumar, para poder decir que se trata justamente de este tipo de dolor, que el tamaño o la extensión de la zona dolorosa debe ser circunscrito a un tamaño menor o igual a una hoja A4. Si solo tenemos una
o si solo tenemos A o B de las pruebas de confirmación de las cuales hablé, entonces hablaremos de que hay un dolor neuropático probable, ¿sí? Y si ese dolor neuropático probable está encasillado o circunscrito en una zona menor o igual al tamaño de una hoja 4, podemos decir que se trata de un dolor neuropático localizado. Si no tenemos una historia o un examen físico coherente con este tipo de dolor, entonces hablaríamos de un dolor neuropático poco probable. Y si no tenemos las pruebas de confirmación, entonces hablaríamos de un dolor neuropático no confirmado. Entonces, vamos con la primera parte de esta escala que nos ayudaría mucho cuando tenemos un paciente con este tipo de dolor. Si ya hicimos la investigación en la anamnesis y tenemos una historia que nos sugiere que hay una lesión o una enfermedad nerviosa relevante, pues ahí tendría el primer check. Si resulta coherente la distribución con el punto de vista neuroanatómico, tendríamos el segundo check. Y si el examen neurológico nos da los signos positivos y coexisten o no con signos negativos, pues sería el tercer check. Si tenemos los tres checks, hablaríamos de un dolor neuropático probable. Y a esto le sumaríamos el cuarto check, que sería el tamaño de la zona dolorosa, que debe ser menor o igual a la hoja de papel A4, para poder decir que hay un DNL confirmado. En cuanto a la anatomía, nosotros debemos siempre hacer relación coherente con la distribución metamérica del nervio que pensamos está lesionado, y eso lo debemos tener muy presente en el examen físico. Luego, las pruebas que se van a realizar, la evaluación sensitiva, sí la debemos realizar sobre todo con las sensaciones propioceptivas, es decir, estimulando el tacto, la vibración, el calor frío, la presión y haciendo estímulos con pinchazos en la zona del dolor. Para poder explorar la zona del dolor, primero debemos tener una referencia haciendo una exploración en una zona lejana a la zona del dolor. Y el estímulo que hagamos debe repetírselo 3 veces y después de la tercera repetición se hará que el paciente califique del 0 al 3 su sensación dolorosa. Si es 0, será porque no tiene ningún dolor o molestia. 1, porque tiene una sensación desagradable, pero la puede tolerar. 2, porque es dolorosa la sensación que tiene. Y 3, porque es demasiado dolorosa y no soporta el contacto. Y finalmente, la extensión de la zona dolorosa, que se debe medir con la hoja de papel A4, y si cabe en ella, pues hablamos del dolor neuropático localizado confirmado. Existen casos en los cuales sí van a requerir otras pruebas, como por ejemplo en los pacientes diabéticos, en los cuales debería hacerse una pesquisa de su glicemia, hemoglobina glicosilada, su función, su glicemia promedio de los 3 últimos meses. También podríamos investigar las pruebas tiroideas, la función renal, etc. Y cuando hablamos, por ejemplo, de atrapamientos nerviosos o de radiculopatía, podemos complementar con pruebas de imágenes, como ecografías, como resonancia magnética, electromiografía, etc. También debemos tener muy presente que podría presentarse este DNL como consecuencia de los tratamientos médicos previos como radioterapia o quimioterapia. Entonces, como conclusión, es muy importante siempre en la investigación del dolor neuropático localizado apoyarse en los 3 pilares: la historia clínica, el examen físico con los signos sensoriales positivos y negativos y la escala DN4.